Sabemos que eso podría llegar a ocurrir, ¿no? Y obviamente también sabemos que puede ser utilizado para diagnosticar, para evaluar algún grupo muy grande, muy numeroso de enfermedades o de patologías, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace 2 días me dan una llamada a una exalumna, me llama y me dice, ¿sabe qué, doctor? Me dice, mi hijito ha nacido y tiene problemas renales y cardíacos. Miren esta situación. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 2 semanas de nacido. Se me hicieron un análisis, parece que las ecografías habían generado ese tipo de imágenes, ¿no? Las ecografías habían dado imágenes de que el chico tenía algunos pequeños quistes en el riñón y que tenía problemas en las válvulas no cardíacas, válvulas del corazón. Entonces, hasta ahí una anormalidad, ¿no es cierto? Pero este médico, eh, minucioso él, dice, medio raro esto, ¿no? Que se comprometan estas dos cosas. Obviamente se hacen algunos estudios mucho más minuciosos de imágenes, ¿no? Pero por ahí al médico se le ocurre decir, bueno, vamos a hacer un cariotipo, ya que no adivinan qué sale. Alteraciones cromosómicas. El niño era portador de una enfermedad congénita. Estas enfermedades congénitas se pueden tratar. La cirugía a veces nos puede ayudar a poder reparar estos órganos que han sido mal formados o estructurados durante la gestación, ¿me entienden? La cirugía me puede ayudar a eso, me puede ayudar, ¿no? Podemos reconstruir, podemos mejorar y podemos darle la forma que debería de tener para que el niño pueda gozar de una buena vida, ¿no? Es más, ¿no? Hay muchas niñas que tienen problemas en los bioductos de excreción y también se trata de enfermedades congénitas, se logra reparar ese tejido, se logra reparar ese tejido y luego tienen una calidad de vida de lo más normal posible. ¿Correcto? ¿Me entienden? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? El estudio del cromosoma nos puede ayudar a diagnosticar, determinar, ¿correcto? Un estado clínico especial. ¿Correcto? Entonces, tenemos que estudiar a los cromosomas, obviamente. Estudiar los cromosomas en 45 minutos es un poco cortito, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que es demasiado corto hablar acerca de cromosomas, hablar de cariotipo humano, hablar de las técnicas de bandeo primitivas, el bandeo G. Ahora hay técnicas de bandeo automatizadas, ¿no? Con anticuerpos monoclonales, con otro tipo de, de colorantes especiales, que utilizando microscopios especiales, prácticamente me generan el cariotipo humano de una manera tan, pero tan rápida. Es lo que ustedes van a ver a continuación. Entonces, este era el preámbulo a la práctica del día de hoy. Me gustaría que la doctora Analí, que era la primera que está aquí en mi pantalla, por si acaso, está Analí, arriba está Analí, está el doctor Ureta y está la doctora Torres. Y para cuando termine la práctica hablará el doctor Villanueva y el doctor Orlando y el doctor Luis Francisco. Ellos son los tres que están acá abajo. Correcto. Empezamos entonces con la doctora Analí. Doctora Analí, los comentarios acerca de la práctica de desarrollo. Ok. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Con respecto a la práctica, lo que llamó más mi atención por el hecho de ser en cierta forma aplicado, por así decirlo, sería la segunda parte, ¿no? En la que se nos presenta 3 pacientes, ABC, y para dar con el cariotipo, bueno, que es el conjunto, ¿no? de cromosomas de un individuo, en el caso del humano, 23 pares, siendo uno de estos el par sexual. Ya bueno, este cariotipo lo logramos, por así decirlo, identificar en base al tamaño y el patrón de bandas cromosómicas, ¿no? que se nos mostró en esa didáctica clasificación, ¿no? que pudimos ver. Ya, en el caso del paciente A, el cariotipo se obtuvo en base a una técnica invasiva, ¿no? En este caso, diagnóstico prenatal, por medio de la amniocéntesis, que es básicamente que es básicamente la extracción de una pequeña cantidad de líquido amniótico, ¿no? Esto para dar con las células epiteliales. Al final se identificó una anomalía en cuanto a un exceso de cromosoma 21.
es decir, trisomía del 21, ¿no? Síndrome de Down, que también puede ser esto debido por síndrome de Down de tipo por translocación o por mosaicismo, ¿no? Pero en este caso es trisomía del 21. Y pues esto corresponde con la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos casos, ya con anterioridad, ¿no? En Europa, por ejemplo, esto del diagnóstico prenatal que resulta ser de cierta forma riesgoso, puesto que se calcula que el 1%, por ejemplo, de estas termina en pérdidas fetales, es decir, aborto. Es común, ¿no? Está normalizado. Sobre todo con el fin de interrumpir el embarazo de manera voluntaria, ¿no? Es por esto también que vemos que la incidencia, los casos nuevos en esos países, va de cierta forma en descenso, ¿no? A pesar de que sabemos que uno de los factores que predispone a que se den estos trastornos vendría a ser la edad de la madre, ¿no? Que al ser mayor de 35 años, la probabilidad aumenta, ¿no? De manera exponencial. Bueno, en estos países, sí, esto vendría a ser como que ello, ¿no? En el caso también se nos dice que la madre tiene 40 años. Y creo que eso vendría a ser lo que mi atención. Correcto, podemos ver una aplicación directa, ¿no? Hemos visto muchos casos acerca de aplicación. Es un diagnóstico mental, ¿no? También hay un diagnóstico postnatal. Vamos, doctor Ureta, sus comentarios. Doctor Ureta. Sí, doctor. Bueno, al igual que la Alicia, una forma práctica de lo que hemos hecho en la práctica de biología es la segunda parte, ¿no? Claro que se puede aplicar en los diferentes ámbitos para poder detectar alguna anomalía en lo que es el cromosoma. También se puede aplicar con algunas técnicas diferentes a esto, como la técnica de Fish, que es una muy usada. Y también la que es la MLPA, que también se ha usado también en lo que es el caso clínico de esta semana. Bueno, al detectar estas anomalías, pues sería, en una forma es interesante, importante, porque ayuda a prevenir, más que prevenir, sería evitar a que se den, digamos, esos síndromes en las personas, ¿no? Creo que sería un dato importante eso, porque a cualquiera le puede pasar, ¿no? Que nadie sabe en qué momento puede pasar, darse este tipo de anomalía, se puede decir. Pero en el caso que se dé, pues creo que es respetar la naturaleza y dar el mejor cuidado a estas personas que nacen, ¿no? Sería eso. Gracias. Correcto, muy bien, muy buena precisión. Doctora Torres. Bueno, a mí me llamó la atención bastante el proceso, ¿no? Del cariotipo. Que, bueno, yo pensé que era algo sencillo, pero después de leer ¿no? El documento, decía, ¿no? Por ejemplo, que indica que primero se realiza la extracción de sangre y después tienen que colocarle heparina, por ejemplo, porque el proceso va a durar varios días, creo que 3 días. Después se va a colocar en un medio abundante en fosfato, que se conoce como RPMI, ¿no? Y además le van a agregar, además le van a agregar, por ejemplo, antibióticos para evitar cualquier tipo de contaminación. Le van a añadir entre estos, la fitohemaglutinina, creo. Y que eso también me llama la atención bastante porque dice que va a hacer que los linfocitos pasen a ser blastos, o sea que ya no estén diferenciados, ¿no? Y pasen al proceso de mitosis. Correcto. Con esto de cuando estén en la mitosis, pues ahí dice que van a extraer células en etapa de metafase
y le van a agregar colchicina, que y ese producto va a hacer que el uso cromático desaparezca, lo que conlleva a que la anafase no se dé, ¿no? Entonces, si se queda en ese proceso de metafase, donde se da la mayor condensación de los cromosomas, se va a poder observar mucho mejor estos, ¿no? Y es ahí cuando se va a tomar esta imagen para después clasificar por la forma, tamaño a los cromosomas, ¿no? Ahora, la importancia de este cariotipo, por ejemplo, en la identificación de cromosomopatías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las que en número, las numéricas y las estructurales, ¿no? Las numéricas como las aneuploidías o poliploidías. Y bueno, sí, eso más que todo me llamó la atención, doctor, profesor. Correcto. Claro, entonces miren, la idea que ustedes están teniendo, lo comentó la doctora Margaret, el doctor Ureta, ¿no? También, y usted también, Torres, se están comentando de que aparentemente el estudio de la aplicación del estudio cromosómico se daría en recién nacidos, ¿no? O niños con primeros meses de gestación, ¿no? O sea, madres con meses de gestación. Pero recuerden también que el cariotipo humano es muy utilizado en oncología médica, bastante utilizado en oncología médica. Entonces, saca tu cuenta. Si usted va a ser oncólogo, con toda seguridad, diariamente por sus manos va a pasar un cariotipo. Y si usted va a ser pediatra, con mucha mayor seguridad, usted va a recibir diariamente un cariotipo humano. Va a necesitar o va a sugerir un cariotipo humano. ¿Por qué? Porque necesita evaluar este tipo de estructuras génicas que nosotros tenemos. Correcto. Entonces, les voy a presentar un material que ya tengo acá, de repente ya lo han visto, ¿ya? Muy bien, sobre la participación de cada uno de ustedes. Los felicito. Y acá tenemos, bien, ya vieron ya lo que vamos a hablar el día de hoy. Acá vamos a hablar el día de hoy. Doctor, disculpe, José y yo todavía no hemos dado nuestros comentarios. ¿Lo haríamos al final de la sesión? Así es, ustedes van a ver al final, ¿ya? Está bien. Ustedes al cierre, ¿ya? Entonces, aquí estamos. ¿Qué pasa? Aquí estamos, ya está. Pueden visualizar los cromosomas, ¿no es cierto? Ahí están los cromosomas. Están en un estado de suma condensación, están altamente condensados, ¿no? Perfectamente estructurados. O sea, nuestra información genética, nuestro genoma, está siendo guardado, está siendo protegido, transportado, algunos quieren utilizar ese término, allí, en esa estructura tan pequeñita que se llama cromosoma. ¿Correcto? Nosotros sabemos que para condensar un cromosoma necesitamos tener a nuestro ADN. El ADN, obviamente vamos a hablar la próxima semana, sabemos que el ADN es una doble cadena, complementaria, antiparalela, correcto, en sentidos contrarios va, uno va 5' a 3', el otro 3' a 5', tiene una hendidura amplia, una hendidura angosta, correcto, en donde se acoplan las histonas. También sabemos que está constituido por nucleótidos, ¿no es cierto? Los cuales las bases nitrogenadas se unen por enlaces puente de hidrógeno entre ellos, siempre conservando la relación adenina-timina, doble enlace, citosina-guanina, tres enlaces. Correcto, adenina-timina, dos enlaces y citosina-guanina, dos enlaces. Sabemos también la importancia que tienen las histonas. Un segundito.
Acá tenemos a las histonas, ¿no? Aquí podemos ver las histonas uniéndose al ADN, generando compactación, ¿correcto? Acá estamos viendo lo que ustedes conocen como nucleosoma, ¿no es cierto? Nucleosoma. Aquí ustedes pueden apreciar la histona H1, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de la importancia que tiene la histona H1 en el cierre de los complejos nucleosomales, ¿no? Acá dentro del nucleosoma podemos ver a la histona H2A, H2B, H3, H4, todo por duplicado, ¿no es cierto? Y sobre ella rodeándose el ADN, ¿no es cierto? 2.8 vueltas es lo que más o menos da el ADN sobre cada complejo histómico, nucleosómico, y esto me va a permitir formar, luego, obviamente, unas cuentas de collar, que le llaman, ¿no? Unas estructuras muy complejas que van a seguir compactándose una a través de otra, ¿no? Eso va a generar un alto nivel de condensación que a la larga me va a generar el cromosoma totalmente condensado. A este cromosoma totalmente condensado nosotros le hemos puesto cromosoma metafásico o cromosoma en metafase. Es el estado de mayor condensación que tienen estas supramacromoléculas. Correcto. Pues, si quisiéramos ver qué cosa hay dentro del cromosoma hay proteínas, dentro del cromosoma hay ADN. Correcto. Vamos a la siguiente. Entonces, estamos entendiendo cómo es que llegaron a formarse los cromosomas. Por acá de repente me van a decir, profesor, no me ha hablado usted de la replicación, ¿no? Y la importancia que tiene la replicación del material genética. No me ha hablado de la ADN polimerasa, no me ha hablado de las helicasas, de las topoisomerasas, de las primasas, de las proteínas SSB, ¿no es cierto? Son las que participan intensamente en la replicación del ADN. Tampoco hemos hablado de las enzimas que están involucradas en la transcripción, de la ARN polimerasa, ¿no es cierto? Y los diferentes factores de transcripciones, los promotores de transcripciones, ¿correcto? Entonces, eso queda muy aparte, falta tiempo, es que nos ponemos a hablar acerca de ese fenómeno. Correcto, entonces como vamos directamente a cromosomas humanos, ya sabemos que tenemos 46 cromosomas o 23 pares. Sabemos que 44 son autosómicos, ¿no? Que son los que están cargando, portando todos los genes que están involucrados en nuestras características fisiológicas y metabólicas, mientras que 2 cromosomas o un par cromosómico llamados cromosomas sexuales son aquellos cromosomas que portan la información genética para todas las características de índole sexual. ¿Qué más decimos por acá? Sabemos que los cromosomas tienen formas, ¿no es cierto? Es un detalle muy importante al momento de considerar su clasificación. Dentro del cariotipo humano podemos encontrar cromosomas metacéntricos, acá están los metacéntricos, los submetacéntricos y los acrocéntricos. Acá también figuran los telocéntricos, ¿no? También están figurando los telocéntricos. Aquí figuran los telocéntricos, pero nosotros sabemos que los telocéntricos no los tenemos nosotros. Aquí viene la importancia del estudio del cromosoma, de arranque. Este, por ejemplo, es el cromosoma número 1. Usted está viendo acá, este es el brazo P y este es el brazo Q. ¿Correcto? Arriba tú estás viendo el brazo P, abajo tú ves el brazo Q y acá tú estás viendo el centrómero. Esta es la región centromérica, ¿no? Si quisiéramos hablar del centrómero y la gran variedad de proteínas centroméricas que hay acá, y la importancia que tienen estas proteínas centroméricas, nos pasaríamos todo un día hablando de ellas. Por acá está la región telomérica, ¿no es cierto? La importancia que tienen los telomerasas, los telómeros, ¿correcto? También tiene importancia, hay muchísimos artículos para leer acerca de la importancia que tienen estas regiones dentro del funcionamiento cromosomal. ¿Correcto? Veamos acá. En esta imagen lo que quiero es que ustedes vean las bandas que están acá. Cada banda que usted ve por acá representa un locus, ¿correcto? El locus es una región en donde están los genes, ¿no es cierto? La región donde se ubican los genes. Correcto. Y se ha relacionado genes con ¿qué? Con la enfermedad. La alteración de algún locus, ¿no? Podría inmediatamente estar relacionado con alguna enfermedad. Fíjense por acá, por ejemplo, en el locus 1P, acá hay una región susceptible, por ejemplo, a la anorexia nerviosa, a la enfermedad de Parkinson, psoriasis, quinasas en los eritrocitos, no sordera, fucosidosis, síndrome de Van der Waals, etcétera, etcétera. Miren las enfermedades. Entonces, eso es lo que se ve en la actualidad la biología molecular actual.
busca relación de genes con enfermedades, busca relacionar genes con enfermedades, busca relacionar genes. Hay muchos genes que están involucrados, por ejemplo, en la obesidad, hay muchos genes que están involucrados en la hipertensión, hay muchos genes que están involucrados en la activación de un tipo de cáncer, hay muchos genes que están involucrados en disfunciones cardíacas, en disfunciones metabólicas, etcétera, etcétera. Es el cariotipo. El genotipo obviamente es una técnica de laboratorio que es utilizada para poder evaluar la cantidad de cromosomas, la forma de cromosomas. Correcto, ya lo dijeron. Existe un sistema internacional de nomenclatura para la citogenética humana, ¿no? Es la que rige los patrones con los cuales se desarrolla un genotipo. Los patrones se basan primero en el tamaño y segundo en la localización del centrómero. Cuando hablamos de localización del centrómero también podemos hablar de la forma del cromosoma, ¿no es cierto? Tamaño del cromosoma, ¿correcto? Podemos ver, hay cromosomas grandes, hay cromosomas medianos, hay cromosomas muy pequeños. La localización del centrómero o la forma del cromosoma me permite obtener 4 tipos de cromosomas: metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Recuerda, heterocéntricos nosotros no lo tenemos, pero también constituye una forma de cromosoma. Correcto, también constituye una forma de cromosoma. Esto también me permite desarrollar una clasificación. Me está escribiendo el doctor Julio Sánchez. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo. Eso me ha permitido clasificar a los cromosomas en base a tamaño y su forma en 7 grupos. 7 grupos. A continuación vamos a ver. Esta imagen debería estar antes que esta, ¿no? Entonces, mira, lo que ustedes están viendo aquí son los tipos de cromosomas, los meta, los submeta y los acrocéntricos. Correcto. Cada uno de ellos, si ustedes logran ver bandas, mira, bandas. Estas bandas me permiten identificar claramente una región del cromosoma. Existe una clasificación para nomenclar estas bandas. La banda 36.2, 35, 34.2, 33 bandas. Estas bandas aparecen dependiendo de la técnica de tinción que estamos utilizando. Brazo P, brazo Q, brazo P, brazo Q, brazo P, brazo Q, correcto. Y fíjate la línea me indica la región del centrómero. Correcto. En el cariotipo humano ya hemos mencionado, en base a la forma, en base al tamaño. Correcto. En base a la forma y el tamaño, nosotros podemos agrupar a los cromosomas en 7 grupos. 7, grupo A, grupo B, C, grupo B, grupo E, grupo F, grupo G. Correcto. 7 grupos. Yo no sé si ustedes escucharon, bueno, vamos a colocar esto por acá, vamos a colocar esto. Listo, acá está. Por ejemplo, acá está Jerome Lejeune, ¿no? Acá está el Jerome Lejeune con su tijera y sus cintascotch. Está ordenando su cariotipo. Y acá alguien conocido por ustedes, Klaus Pattau, ¿no es cierto? Klaus Pattau también está en su laboratorio, ¿no? Es un biólogo muy conocido, es un genetista muy conocido, famosísimo, ¿no? Armando su cariotipo y obviamente todo el famosísimo síndrome de Pattau, ¿no? Que es el principal descubridor, ¿no? El que trató de explicar esa situación muy detalladamente. Si ustedes se fijan, acá hay un ordenamiento por tamaño. Si ustedes ven acá abajo, acá hay un ordenamiento por grupo, ¿no? Por grupo. Entonces acá tú puedes ver el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y el grupo sexual, ¿no? Algunos ponen hasta el grupo 8, pero no es así. Esto era lo que su compañerita estaba describiendo, ¿no? La muestra la podemos tomar de un niño de horas de nacido, de días de nacido, ¿no es cierto? De meses de nacido. A veces nosotros no nos damos cuenta y de pronto nos llega al hospital un niño de 7 meses y no sabemos si eso no es Down, ¿no? Porque tiene un fenotipo muy especial, parece y no parece, ¿no? Hay muchos Down que no tienen la apariencia típica, ¿no? 6 meses vemos el niño y lamentablemente nosotros vemos y decimos, tenemos que hacerle un cariotipo y lamentablemente se confirma que es un Down. Entonces, pero también les comentaba que las muestras pueden venir de pacientes con alguna oncología, ¿correcto? Entonces se hace un cultivo de células, también un cultivo y selección de células, ¿no? Recuérdense que trabajamos con los linfocitos, ¿no? Se hace un cultivo de linfocitos.
Los cultivos, ¿qué es lo que tienen? Tienen nutrientes, tienen hormonas, tienen minerales, péptidos, alimentos que van a ayudar a generar la reproducción de las células. Una vez que alcanzan una gran cantidad de reproducción de células, empiezan a fijársela, ¿no? Se hace la tinción, se utiliza la colchicina, ¿no? Se fija la metafase, ¿no? Se activa la mitosis, se genera la adición de la colchicina, ¿no? Y finalmente se utiliza el microscopio, ¿no? Se fija y se utiliza el microscopio para tomar una foto. Ustedes se fijan bien acá ustedes están viendo esta es una foto que yo tengo, ¿no? Miren esto, fíjense en esto, fíjense en esto. Ahí está. ¿Se logran ver los cromosomas? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Se pueden ver los cromosomas metacéntricos? ¿Los submetacéntricos? ¿No? ¿Pueden ver o no? Sí. Si ustedes cuentan, encontrarán 46 cromosomas, entonces también están bien separaditos, ¿no? Entonces esa es la idea cuando nosotros hacemos un cariotipo, de tener el juego completo de cromosomas, de tener la forma correcta, la coloración correcta, ¿no es cierto? Que nos permita contar, evaluar a cada uno de los cromosomas, el juego total de cromosomas nuestros, de la mejor manera. ¿Correcto? Entonces vamos a dejar esto como estaba. Vamos a dejar esto como estaba. Ahí está. Y ahí quedará. Ahí está. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Se toma una fotografía. O sea, de esto se toma una fotografía, esto ya es una fotografía, y fíjate, vean, empiezan a recortar. Empiezan a recortar, recortar, cromosoma tras cromosoma, empiezan a recortar, y luego empezamos a ordenar, de mayor tamaño a menor tamaño, respetando la forma, respetando las características de cada grupo, respetando las características de cada grupo. Entonces, esto es lo que más o menos nosotros obtenemos cuando queremos hacer un cariograma. Bueno, acá hay un sistema mucho más automatizado. Nosotros tenemos la fotografía la colocamos en un software y luego basta que toquemos el cromosoma, inmediatamente el software lo puede llevar a el cariograma. Correcto, si te das cuenta, estas son el grupo A, acá estás viendo el grupo B, este es el grupo C, el grupo D, el grupo E, el grupo F y el grupo G. Correcto. Profesor, pero acá estamos viendo algunos cromosomas más. Cuando se ordena el cromosoma, utilizamos algunos cromosomas patrones. Entonces, el cromosoma que nosotros tenemos, lo relacionamos con el patrón, inmediatamente lo manda al grupo que debería de estar. Acá tenemos las características. Miren, en el grupo A, nosotros vamos a encontrar 3 pares. El par 1, 2, 3, y se caracterizan por ser cromosomas grandes, ¿no? Grandes. En concreto, el par 1 y el par 3 son metacéntricos y el par 2 submetacéntricos. En el grupo B vamos a encontrar los pares cromosómicos 4 y 5. Estos dos cromosomas también son grandes y todos son cromosomas submetacéntricos. En el grupo C vamos a encontrar al par 6, al par 7, al par 8, al par 9, 10, 11, 12 y también el X, cromosoma sexual. El cromosoma sexual X pertenece al grupo C. Son cromosomas medianos y son submetacéntricos. En el grupo D vamos a encontrar los pares cromosómicos 13, 14 y 15. Los cromosomas 13, 14 y 15 se caracterizan por ser cromosomas medianos y son acrocéntricos con satélites. Seguimos por acá. En el grupo E vamos a encontrar los pares cromosómicos 16, 17 y 18. ¿Correcto? Estos son ya cromosomas pequeños, metacéntricos el 16 y submetacéntricos el 17 y el 18. El 17 y el 18 son submetacéntricos, el 16 es metacéntrico. En el grupo F ya están los pares 19 y el par 20. Se encuentran los cromosomas aquí pequeños, ¿no? Y todos ellos se caracterizan por ser metacéntricos. En el grupo G, el último grupo, acá tenemos los pares cromosómicos 21, 22 y acá tenemos el cromosoma sexual D. Correcto, se caracterizan por ser cromosomas pequeños y todos son acrocéntricos con satélites. Correcto. Entonces, esto sería el cariotipo humano de una mujer, ¿no es cierto? El cariotipo humano de una mujer. Correcto. Mediante el cariotipo se puede analizar anomalías numéricas y estructurales de todo nuestro juego de cromosomas, ¿no es cierto? ¿Sí?
Pensé que no se estaba... No, entonces pues, es una cosa muy difícil si nosotros quisiéramos desarrollar genética mendeliana o hacer una, una visión rápida, ¿no? A nivel de linfocitos, ¿no? Necesitamos identificar mediante un cariotipo, ¿no? Su compañero decía, profesor, ¿podemos usar sondas? Claro, ¿no? FISH, por ejemplo, es una técnica de marcación con fluorescente, ¿no? Con fluoresceína a nivel de una región del cromosoma, ¿no? Entonces hay una secuencia de nucleótidos a nivel del cromosoma que puede ser detectada por alguna sonda, ¿no? Que va directamente sobre esa región e inmediatamente genera activación o coloración. Correcto. Las alteraciones cromosómicas, que ya lo dijo su compañera, pueden ser estructurales y numéricas. Ya sabemos lo que significa estructural, también numérica. Correcto. Dentro de las alteraciones estructurales podemos tener en cuenta la variación en el número de genes, la variación en la disposición de los genes. Eso porque ¿a qué puede deberse? Puede deberse a las deleciones, a las duplicaciones, a las inversiones y a las translocaciones. En el caso de las deleciones o deficiencias, se da porque hay pérdida de un fragmento de cromosoma. Por ejemplo, este fragmento. En el caso del cariotipo que me está diciendo, de que me está faltando esta banda y esta tercera banda. Estas tres bandas no figuran en el cromosoma. Entonces, como no están figurando, este es el cariotipo, esto es lo que estoy observando, no me está figurando, yo digo, hey, el software me dice, este cromosoma es este que está acá. Debería tener todas estas bandas, pero solamente están apareciendo estas bandas que están acá, que son las que están acá. Entonces, ¿qué significa? Hay tres bandas que han sido retiradas del cromosoma. Eso es una deleción, y eso podría generar alguna patología oncológica de repente. Microdeleciones. ¿Qué pasa con las microdeleciones? Bueno, hay diferentes tipos de microdeleciones, ¿no? Son deleciones sumamente pequeñas que suelen involucrar un gen o un grupo de genes. Ejemplo de las microdeleciones, Prader-Willi, Angelman, Miller-Dicker, William, DiGeorge, Largen, Gideon, ¿no? Entonces son las que pueden darse. Duplicaciones también, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que hay una duplicación en las bandas. Mira, acá hay banda 1, banda 2, banda 3, mírame, se están duplicando. Banda 1, banda 2, banda 3, banda 1, banda 2, banda 3. Hay una duplicación en la información genética. Entonces, hay una duplicación en la carga genética que puede tener este cromosoma. Este es el cromosoma real. Así debería estar este cromosoma, pero así lo encuentro. Inmediatamente las técnicas de bandeo me permiten identificar esta banda con esta banda, esta banda con esta banda. Arriba, brazo P no hay problema. El problema está en el brazo Q. Mírame, hay una duplicación en dos regiones del brazo Q, ¿no es cierto? Y esas dos regiones obviamente van a generar alguna enfermedad muy complicada. ¿No? Alistair Killian es un ejemplo de ello, ¿no? Las inversiones, fíjate, ¿no? Cuando se cambia la posición, la ubicación, ¿no? En contraposición a la región natural donde se puede encontrar. Mírame, acá tú puedes ver, mírame, cromosoma verde y cromosoma amarillo. Perdón, gen verde, gen amarillo. Miren, este es el cromosoma, gen verde, gen amarillo. Y mira lo que ocurrió acá. Ahora está primero el gen amarillo y el gen verde. Esto podría provocar algún cambio estructural, funcional en el individuo que lo porte. En algunos casos se han visto que se han desarrollado complicaciones muy severas, ¿no? Pero en la gran mayoría puede ser aceptable hasta cierta medida, ¿no? Este es una inversión paracéntrica. Pero mira lo que ocurre cuando hay una inversión pericéntrica, fíjate. A, B, C, D, E, F, G, H. Fíjate, esta letra representa una banda. Pero mira cómo está ahora. ¿Qué significa? Que toda esta región fue invertida. Esta región fue invertida. Hubo un giro de 180 grados. Esto ya cambia totalmente la secuencia de la información genética y esto puede cambiar, puede generar situaciones muy complejas. Por acá tenemos las translocaciones, ¿no? Pueden ser las translocaciones recíprocas y las translocaciones robertsonianas. Fíjate, en una translocación, fíjate lo que ocurre. Fragmento del brazo P, ¿sí? Fragmento del brazo Q. Mira, probablemente este fragmento que tú estoy marcando acá se vaya para acá y este fragmento que está acá se va por acá. Conclusión, mírame. Cambió, ¿no es cierto? Translocación.
Ahora, en una translocación robertsoniana, mira lo que estamos observando, ¿no? Fíjate, ve, mira lo que está ocurriendo. Va a haber un corte a este nivel, fíjate, va a haber un corte a este nivel y mira lo que va a ocurrir. Este brazo se va a unir a este brazo y este brazo se va a unir a este brazo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Uf, tendríamos dos cromosomas totalmente distintos, fíjate. En esto era cambio de una sola región, en este caso hay cambios totalmente aberrantes, ¿no? Isocromosomas, fíjate, ¿no? Cuando hay una pérdida de un brazo con duplicación del otro. Se pierde un brazo y se duplica el otro. Si tú te das cuenta, mira, ve, Q, mira, ve, acá te tienes dos brazos Q, dos brazos P. Cromosoma en anillo, cuando hay cortes. Esto es producto de la radiación. La radiación puede provocar fraccionamiento a este nivel del cromosoma o a este nivel del cromosoma. ¿Correcto? Una vez que ocurren estos fraccionamientos, inmediatamente se generan extremos cohesivos y estos extremos cohesivos me permiten, ¿qué cosa? Generar un anillo. Ahora pasamos a las alteraciones numéricas, las euploidías, las aneuploidías, ¿no es cierto? Esto me podría permitir generar haploidías, poliploidías, nulisomías, monosomías, polisomías. Esto ustedes lo conocen perfectamente y ya saben que la causa principal de esta situación es generada por la no disyunción meiótica, es a nivel de la meiosis. Recuerda que la no disyunción meiótica se puede producir en la meiosis 1 o en la meiosis número 2. Ejemplo, ¿no? De una trisomía 21, ahí está. Estamos viendo la trisomía 21 o síndrome de Down. Nosotros sabemos que es causa de una no disyunción meiótica. ¿Correcto? Las euploidías, ¿no es cierto? Fíjate, las euploidías, variación en el número de los juegos de cromosomas. Haploide, pueden, ya sabemos que esto puede ser normal en las células reproductivas, en los gametos, ¿no? Tanto en los espermatozoides como en los óvulos, allí hay una euploidía de tipo haploidía, ¿correcto? ¿Por qué? Porque entonces solamente tenemos un juego cromosómico. En el caso de la diploides es una célula normal, eso es lo que ocurre en una célula normal. Es una euploidía normal, la diploides, ¿correcto? Pero lo raro es de la poliploidía, que es lo que ustedes están viendo allí en este cariotipo. En la poliploidía podemos encontrar 3 juegos o más, ¿correcto? Y esto lamentablemente no es compatible con la vida, no es compatible con la vida. Las euploidías son muy ventajosas cuando se trata de vegetales. Acá están las euploidías en una especie que tiene 8 cromosomas, como 2N, ¿no? Ahí está, 8 cromosomas, y este sería su cariotipo. Con 12 cromosomas, fíjate cómo sería su cariotipo, y con 16 cromosomas, mira cómo sería su cariotipo. Ah, esto es una triploidía y esto sería una tetraploidía. Las aneuploidías, estas podrían ser monosomías, trisomías o nulisomías. Ustedes conocen muy bien a la monosomía más típica, más representativa, el turno, pero también conocen muy bien las trisomías. Estaba hablando con su compañerita de la trisomía 21, ¿no? La trisomía 21, una trisomía de tipo autosómica. También está la trisomía 18, también es autosómica. Y la trisomía 13, ¿no? ¿No? Pero también hay trisomías genosómicas, ¿no es cierto? El síndrome del Klinefelter, ¿no? Relaciona a presencia aumentada de cromosomas de índole sexual, ¿no? Y nulisomías, obviamente, hay carencia de cromosomas. Las euploidías y sus consecuencias en la meiosis. Mira, acá podemos ver un cariotipo normal. Fíjate, este es un cariotipo normal. Ahora mira, una nulisomía. ¿Qué significa? Que está faltando un par. Está faltando un par de cromosomas. Está faltándonos un par de cromosomas. Es complicado, ¿no es cierto? Monosomía. Me falta un cromosoma. Un cromosoma. Me falta un cromosoma nada más. Me falta un cromosoma. Monosomía. Está faltando un cromosoma. Trisómico. Bueno, en este caso, tengo un cromosoma de más. Tengo un cromosoma de más. En el caso tetrasómico, tengo 2 cromosomas de más. O sea, tengo 2 veces
dos pares, dos pares. No tengo un par, tengo dos pares tetrasómicos. Y doble trisómico, ajá, tengo 3 cromosomas en un par y otros 3 cromosomas más en donde se debería de haber otro par más. Etiología de las alteraciones cromosómicas, ya lo dijeron, y siempre le echan la culpa a la mamá con edad avanzada, ¿no? ¿No? Pero también hay estudios que hacen referencia a que las madres prematuras también podrían tener hijos con alteraciones cromosómicas. Ojo, no solamente está por allí la cosa, la edad paterna avanzada también podría provocar alteraciones cromosómicas. El estar constantemente expuesto a radiación, el estar expuesto a agentes biológicos, como por ejemplo los virus, agentes químicos, fármacos, drogas, cafeína, ¿no? Etcétera. O mutaciones espontáneas que podrían darse por estar en radiación, con muchos preservantes, muchos conservantes, ¿no es cierto? Muchos saborizantes podría generar, ¿no? Ya ustedes seguro han escuchado hablar de la tartaracina, ¿no? Dicen, ¿no? La tartaracina produce cáncer. Y uno dice, se les ha colocado en dosis impresionantes a la tartaracina, ¿no? Y, ¿no? Sí, hasta donde yo sé, todos los alimentos tienen tartaracina. Golosinas tienen tartaracina. Ustedes que me están escuchando, que es un potencial mutagénico, ¿no? Felizmente tenemos un mecanismo de reparación que podría ayudarnos, pero no hay que abusar, ¿no? Acá podemos ver ejemplos, ya la parte clínica. Por ejemplo, el Cri-du-Chat, ¿no? Ejemplo de anomalías estructurales con síndrome de Cri-du-Chat. Profe, ¿esto se puede en un genotipo? Sí. El genetista tiene que ser muy minucioso. Normalmente falta una región del cromosoma. Esto es lo que tú ves en el cariotipo. Entonces, el software me dice, acá hay cuáles son las patologías que podrían generarse a consecuencia del déficit de esta región cromosómica. Los del Willy, dijimos que era, mira, una pérdida muy fina, muy reducida, ¿no? Fíjate, si tú te fijas en este cariotipo te vas a dar cuenta. Este tiene que ser exactamente igual a este, o este igual a este, ¿no es cierto? Deberían ser idénticos. Pero si tú analizas bien, te vas a dar cuenta que, mira, acá, este está muy chiquito, este está más grande. Profe, este condensó más que esto. No. Es que eso es que se hacen los cultivos celulares, para tratar de temporalizar el proceso y tratar de hacerlo lo más exacto posible. Entonces, inmediatamente tú no puedes decir eso, de que este condensó más que el otro. No, nada de eso. Inmediatamente tú vas a reportar de que aquí hay una región cromosómica que está faltando. Fino, ¿no es cierto? Fino. El síndrome de Angelman también, ¿no? Mira, fíjate, acá también igualito. Falta. Correcto, el DOU es un ejemplo de aneuploidía, trisomía del cromosoma 21. Nosotros ya sabemos cuáles son las características, ¿no? No queremos enfocar más en las características. Por acá estamos viendo el PATAU, o la trisomía del cromosoma 13. Vamos a ver el cariotipo. Miren, este es un típico, esta es la forma de cómo se presenta un cariotipo. Miren, vamos a ver. Acá también es la forma de cómo se presenta un cariotipo. Mírame, este es el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, el grupo E, el grupo F y el grupo G. Igualito acá. A, B, mira, ¿viste? Sí está marcado. B, C, D, E, F, G y los sexuales. Acá podemos seguir viendo, mira, trisomía del 21. Ahí estamos. Perdón, 13, ¿no? Este es patado. 13, ¿no? Igualito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Correcto. Profe, ¿no puede ser el 14? No. Características propias de cada parte. Turner, ¿no? Vamos a ver Turner. Ah, mira, ve, acá está faltando cromosoma. Acá está faltando cromosoma Y. Y estas son las características que tiene el Turner, ¿no? Ya sabemos nosotros que cada síndrome tiene características propias, especiales, típicas, ¿no? El síndrome de Klinefelter, no, ahí está,
es una trisomía también, pero de índole sexual, de cromosomas de índole sexual, ¿no? Si ahora vamos a hablar de la histogenética convencional, ya estamos llegando a la finalización de esta práctica, ¿no? Miren, ya vimos nosotros, recordemos lo que vimos con Patau, ¿no? Pero esto también ustedes lo mencionaron, la citogenética en la actualidad pues, se basa mucho en el bandeo. Bandeo G, bandeo R, bandeo C, bandeo T, ¿no? Las técnicas de phishing, las técnicas de inmunofluorescencia, las técnicas inmunológicas que me permiten detectar con mucha seguridad regiones cromosómicas. Acá podemos ver las técnicas de tinción. Este es el método, la quinacrina, el Jensa, ¿no es cierto? La tinción plata, y estas son las características que tienen cada. Miren esto, por ejemplo. Fíjense acá. ¿Se dan cuenta? Acá hay cromosomas que están siendo, que han sido marcados con técnicas de inmunofluorescencia, ¿no? Fíjense esto, fíjense esto. Podemos ver que están los cromosomas y los cromosomas están marcados. Entonces, cada marcación me permite evaluar la presencia o la ausencia de un gen, ¿correcto? De un gen en especial, o de una región génica en especial. Así como se pueden ver los cromosomas. Mira esto, ¿ven? Eso me podría permitir poder visualizar mejor los cromosomas y aparearlos más rápidamente, ¿no? Y tener un cariotipo automatizado de una manera rápida. Miren esta imagen, ¿ven? Cariotipo automatizado. ¿Se dan cuenta que como son homólogos, mira, ¿ven? Los colores deben ser iguales. ¿Por qué? Porque las bandas, la presencia de los genes son idénticos. Mira, ve este de acá, esa es la bandera de Bolivia, ¿no? Mira esto, ¿ven? Mira esto. Mira esto que está acá, ¿te das cuenta? Todos tienen la misma forma. Todos tienen la misma forma. Mira, acá está el cromosoma X, que es muy parecido al grupo C, que es un típico representante del grupo C. Su metacéntrico grande, o mediano, ¿no? Mediano, su metacéntrico mediano. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que ustedes están visualizando en la actualidad es un equipo que me permite hacer esto. Esto es hecho con esto. ¿Se dan cuenta? Es más rápido, más práctico. Es más, hay software que me permiten medir el tamaño del cromosoma y evaluar el tamaño de la pérdida o el tamaño de la incorporación de material genético adicional al cromosoma. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso puede ser fácilmente detectado. Los chats antes teníamos que tener un ojo, pero bárbaro, para poder detectarlos. Hoy, con estos equipos analíticos casi semiautomatizados, se pueden hacerlo de una manera muy, muy rápida. Correcto. ¿Son importantes de cariotipo? Ya te dije, ¿no? Son muy importantes, por ejemplo, para el diagnóstico de problemas oncológicos, ¿no? Muchos cánceres son diagnosticados rápidamente con la ayuda del cariotipo humano. Entonces, de esta manera, hemos llegado al fin. ¿Está? Dejar de presentar. Ya está. Muy bien. Entonces, habían tres tutorcitos que no habían hecho su comentario. Vamos a invitarlos al doctor Tirado a que haga su apreciación final. Vamos, doctor Tirado. A ver, buenas tardes. Me pareció Sí, bastante bien. interesante la clase en cuanto, básicamente, la explicación más a detalle de la práctica en cuanto al cariotipo. El poder relacionar de una mejor manera el hecho de que un correcto diagnóstico acompañado de un tipo de examen va a dar un mejor desarrollo de, del, con respecto a esta enfermedad. Como se vio en un inicio, en el trabajo que se nos ha enviado, el cual me pareció bastante didáctico, en el cual también para nuestro desarrollo como estudiantes de medicina, el hecho de que esa prueba virtual para hacer recrear el cariotipo. Algo también de que me había puesto a evaluar que tanto como la trisomía en el par 23 y Klinefelter, pese a todo, hacer trisomías, eran síndromes en el cual, pese a que la mortalidad no está ausente, sin embargo, aún es leve, la persona aún puede realizar su vida de alguna forma. Sin embargo,
cuando en cambio en la trisomía del par 13, la cual es la trisomía de Patau, en muchos casos el feto no llega a nacer y en la mayoría, a los primeros nomás 10 de vida, fallece. Y esto no estoy seguro, sin embargo, yo pienso de que es porque mientras más cercano sea o el par que se ve involucrado es uno de los primeros o es más extenso es el cromosoma que se ve afectado, será más grave, puesto que como en este caso el síndrome de Down es el par 21, sus cromosomas que van a ser afectados son en menor cantidad, van a haber menos genes que van a tocar, tal vez pues también sea de que no sea tan grave y tal vez otros sean más mortales. No estoy ahí una duda, doctor. Correcto. Correcto. Mira, ve, en el caso de muchas patologías que se presentan por aberraciones cromosómicas, algunas no son compatibles con la vida. ¿Por qué? Porque desarrollan, perdón, primero, porque llevan una alteración génica que expresaría un metabolismo letal, o sea, un metabolismo que sería bloqueado por algún proceso metabólico, pues simplemente no se daría. Como recuerdan, nuestro metabolismo es una secuencia completa de reacciones, simplemente muchos genes no estarían ayudándonos a que esa cadena de reacciones se desarrolle. Y como no se desarrollan, en cuestión de horas o de días, se van a generar acumulación de sustratos, acumulación de productos, simplemente provocarían colapsos metabólicos y eso obviamente provoca la muerte, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, claro, como dice usted, doctor Tirado, en algunas situaciones hay compatibilidad con la vida, claro, porque como recordemos que nuestros procesos metabólicos se desarrollan por varias rutas, y muchas de ellas complementarias. Entonces, si no está funcionando la ruta A, podría utilizar la ruta B, la ruta C o la ruta D en mayor o menor medida y de esa manera desarrollar un metabolismo muy peculiar, muy limitante, podríamos decir, pero que permite desarrollar la vida. Y eso es lo que pasa con algunos chicos Down. Sin ningún problema alcanzan una buena periodo de vida, ¿no? Aunque nosotros sabemos que tienen un tiempo de vida limitado, ¿no? La gran mayoría de ellos, ¿no? Entonces, y eso pasa con algunas otras enfermedades, ¿no? Porque algunas otras simplemente se genera el aborto, ¿no? Se genera el aborto, son tal la letalidad y la aberración genética que se ha desarrollado a nivel del cromosoma que genera aborto rápidamente, ¿no? Mientras que otros, la cuestión de la vida, de la evolución, de la supervivencia de la especie, hace que pueda seguir generándose desarrollo a nivel del útero, ¿no? Y obviamente después puede nacer, pero a las horas, días, de repente ya, porque se trata de un individuo que queda hoy de una manera independiente, que no depende, que el metabolismo de esa criatura ya no depende de la madre, sino de él mismo, entonces simplemente no se completa el proceso metabólico típico de esa persona y fallece, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también tenemos que evaluarlo. En el caso del cáncer, obviamente, evaluar, ¿no? Porque se está generando el cáncer, que ya se está produciendo, ¿no? Y que podríamos corregir si es que se puede, ¿no? Muy bien, doctor Tirado, muy buena su apreciación. Doctor Villanueva. Sí, doctor. Bueno, yo quisiera destacar un poco la importancia del cariotipo humano cuando pues se va se va a tomar decisiones médicas con respecto a la reproducción asistida, ¿no? Y básicamente en dos puntos, ¿no? Uno, porque nos ayuda a comprobar que los hijos no van a tener enfermedades genéticas, ¿no? Y otro es que también para revisar las posibles causas de infertilidad, ¿no? Entonces esos dos puntos son importantes y el cariotipo humano nos ayuda en eso. Así es, así es, así es. Tienes toda la razón. Pero claro, que ese caso es para verificar, porque como su compañerita dice, la doctorcita dice, de que las madres añosas, ¿no? Así le llaman, las madres añosas, o las candidatas a madres que tienen una
una determinada edad, ¿no? Corren el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que sus óvulos no estén muy bien, o sea que haya deficiencia de hormonas, ¿no? Haya tenido cierta formación de óvulos, tantas cosas que tienen la ginecología, ¿no? Que estudiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar, como dice usted perfectamente, el cariotipo, ¿no? El cariotipo, ¿no? Normal, de todas maneras, eso no nos ayudaría a determinar es que continuamos con la gestación de esta mujer, ¿no? Que necesitamos de otro tipo de factores que lamentablemente las personas ya de edad no alcanzan, ¿no? No logran recompensar, no logran resustituir, ¿no? Entonces, bueno, ahí la cosa se complica, ¿no? Ahí se complica. Lo mismo pasa con los varones, ¿no? Antes, los varones que iban por este tipo de problemas eran muy pocos, pero en la actualidad ha aumentado muchísimo, ¿no? Menor cantidad de espermatozoides o simplemente casos de exospermia total. Entonces, hay que mejorar la alimentación, el estilo de vida, porque eso es lo que ayuda, ¿no? No, nosotros podemos ver a nuestros abuelitos, tienen 90 años y todavía están caminando y se acuerdan perfectamente las cosas. La pregunta, cuando nosotros lleguemos a los 90 años, ¿nos acordaremos o los podremos oír a nuestros nietos? ¿No? Si estamos metidos con los audífonos, escuchamos bulla por todos lados, estamos estresados y todo eso genera distorsión al nivel de nuestros sistemas sensoriales, ¿no? Entonces, pero eso también genera fallas a nivel de los órganos reproductivos, ¿no? Y obviamente se enfoca mucho en la calidad de los espermatozoides que podamos tener, ¿no? Claro, pues digamos, doctor, es un problema menor, ¿no? El problema mayor es cuando nosotros estamos evaluando problemas con cáncer o problemas con diagnóstico postnatal, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos mayor, digamos, trascendencia, ¿no? Porque imagínate, a una señora de 45 años le sale el cariotipo anormal de sus células, de sus óvulos, no pasa nada, simplemente ya sabemos que ella no es la indicada para poder generar reproducción, no pasa nada, ¿no? Se evitó el problema, ¿no? Evitó el problema. Pero en el caso de los niños o de los están ahí en el hospital del niño, ¿no? Y ahora tenemos el Instituto del Niño, donde se hacen pruebas de este tipo y pruebas mucho más complejas, ¿no? Hay muchísimas variantes, pruebas que me permiten evaluar el cariotipo y obviamente ahí podemos ver. En el caso de la leucemia se encuentra mucha distorsión de lesiones a nivel del cariotipo, ¿no? ¿Quién me falta? ¿El doctor Ureta o el doctor Orlando? Orlando creo que es, ¿no? Sí, doctor Rodrigo, es el perfecto. Ya, vamos, doctor Orlando. Sí, doctor, falta yo. Estoy teniendo serios problemas con mi internet. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Está lag, no sé, está como que pausado, ya. Ya bien. Usted mencionó las alteraciones cromosómicas que podían ser numéricas y estructurales, ¿no? Las estructurales, usted las dividió en dos. Bueno, se les divide en dos, ¿no? En equilibradas y en desequilibradas. Las equilibradas... Hay varias clasificaciones. Hay varias clasificaciones. Hay varias clasificaciones. Bien. Justamente me he basado en los aspectos de diagnóstico que genera los libros de citogenética, ¿no? Claro. Citogenética, que es la que normalmente estudia, detalla, ¿no? Minuciosamente todo este tipo de situaciones. Bien, en las equilibradas se le menciona así porque el reordenamiento no produce una pérdida ni ganancia de cromosoma. Lo único que pasa es un reordenamiento, ¿no? Cambia de los segmentos cromosómicos. Por eso son equilibradas. Y es por ello que los portadores de una alteración estructural equilibrada no tienen un fenotipo de enfermedad. Por ejemplo, en la translocación, ya sea recíproca, robertsoniana, o en la inversión también, los portadores de estas alteraciones
no tienen enfermedad, no presentan enfermedad, sin embargo, su descendencia sí, ya que, Sí, parecen normales, inclusive. claro, o sea, son normales, Claro. creo que Sí, sus sí, hijos sí, sí, sí. porque a la hora de hacer el entrecruzamiento en la meiosis 1, por ejemplo, esos genes no están en su Hay orden, un cambio. donde deberían de estar. Y es por ello que a la hora Claro, y cuando se acoplan, cuando se Ajá, acoplan con sus complementarios, no, los exacto, alelos no están emparejados. exacto, y es por ello que el hijo sí presenta una enfermedad, ¿no? Y son muy graves, la verdad. Sí, Sí, bueno, más que todo es eso. sí. Bueno, quería mencionar Claro, que, pero lo que pasa es que todas estas personas que son portadoras de estas inversiones, a lo largo de su vida, normalmente tienen problemas metabólicos severos. Entonces, eso es lo que nos llevaría, desde temprana edad, nos llevaría a hacerle un cariotipo. Por eso es que se detectan, este tipo de situaciones se detectan muy fácilmente en el cariotipo. Si nosotros vemos que un niño tiene un desarrollo raro, una malformación ósea, problemas neuromusculares, ¿no es cierto? Tiene problemas cardíacos, renales, otro tipo de situaciones, inmediatamente decimos, sí, qué raro, este chico, ¿por qué tantas situaciones complejas tiene en su metabolismo? Vamos a hacer un cariotipo. Se le hace un cariotipo y se descarta, ahí está, ahí sale. ¿No? Porque se le hace de todo, se le hace de todo. Entonces inmediatamente dicen, este chico tiene una enfermedad congénita. Pues ahí es el punto de partida para el análisis más minucioso. Entonces, oye, si te digo con este tipo de patologías, entonces tiene una poca posibilidad de desarrollar familia, ¿no? Habría que evitarlo, que eso éticamente no se puede, ¿no? bien, quería mencionar sobre las desequilibradas, las alteraciones estructurales desequilibradas, Ahí que sí es otra cosa más compleja. ahí sí hay una pérdida, ¿no? O una ganancia Claro, cromosómico. claro, Ahí claro. tenemos a las delecciones, a las duplicaciones, a los cromosomas en anillos, a los isocromosomas también. Y el Así fenómeno es. de estos portadores sí presenta una enfermedad, ¿no? Hay enfermedad Se nota claro. Hay un fenotipo bien alterado. Hay un fenotipo bien alterado ahí. claro, Hay mucha alteración. claro, y Fenotipo. también en el libro ¿No? de Lachman se menciona que hay delecciones tan pequeñas que reciben el nombre de microdelecciones y que Sí, no, lo hemos visto ya. y que no pueden ser estudiadas por técnicas citogenéticas como el bandeo por la técnica de James, por ejemplo. No pueden. Fish, fish. Sí, Por ajá, eso que, exacto. Y necesitan. por eso que les he mostrado las técnicas de bandeo G y las técnicas automatizadas, ¿no? Que son las últimas, ¿no? Que son bien minuciosas. ¿Vieron esos últimos carotipos que les mostré? Donde se miraban unas pequeñas manchitas de color verde fluorescentes, esa es la fluoresceína, ¿no? Que me permite identificar. Por eso te dije, presencia o ausencia de algunas regiones en particular del cromosoma. Si nosotros lo que normalmente vamos a encontrar es que no está, inmediatamente ya lo asociamos a un grupo de enfermedades conocidas que ya Claro, y todo identificadas, ¿no? con Fish, ¿no? Claro, fish, Ajá, fish. Normalmente fish es con bandas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se tiene algo así como un primer, una secuencia de nucleótidos, y esta secuencia de nucleótidos es lanzada, ¿no? Para que se enlace con cierta región del cromosoma. Entonces, si hay muchas repeticiones muy parecidas, allí se va a acoplar. Entonces, pues, inmediatamente nosotros vamos a decir, no, pero en esta región no se va a ir, porque tiene que estar en el brazo Q, ¿no es cierto? Tiene que estar en el brazo Q y tiene que estar en la banda tal. Entonces, si hay reacción en ese brazo, en esa banda, inmediatamente decimos, oye, aquí no hay problema, acá está el gen, no hay problema. Pero si no está, ha habido una microdeleción. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchas estrategias para decir sí o no, para asegurar la presencia o la ausencia de un fragmento, de un microfragmento de ADN que se pueda ver. Correcto. Esa es la técnica que se utiliza, ¿no? O sea, se utilizan muchas estrategias, o sea, no es muy fácil hablar de citogenética en estos momentos, ¿no? Es muy complejo, no, deberíamos de hablarnos de repente de las técnicas de citogenética actual, encontrar que hay una variedad de técnicas. Así como vieron este equipo que te hace el equipo en 3 horas, hay unos equipos que
generan bandeos impresionantes, fotografías impresionantes, y que te dan el resultado también en un tiempo récord, ¿no? Y que te puede detectar una gran variedad de mutaciones, ¿no? De repente uno de ustedes tiene una microdeleción, pero no afecta nada, no afecta en nada, no afecta en nada, ¿no? Y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la microdeleción ocurre a nivel de regiones no genómicas, no génicas. O sea, está dañado por accionamiento de partes exónicas, de partes intrónicas, perdón. Regiones intrónicas, se sufrió una deleción de una región intrónica. Claro, usted va a ver, cromosoma no tiene el tamaño real, no tiene la distancia real, pero cuando se analiza no se comprometió ningún gen. No pasó nada, no pasó nada. Entonces, simplemente desarrollamos la vida de una manera normal, ¿no? Pero habría que ver qué pasaría con la descendencia, ¿no? Por eso que a veces encontramos algunas situaciones muy anormales, ¿no? En poblaciones en donde hay normalmente matrimonios entre familias, ¿no? Es lo que realmente ocurría entre los judíos, ¿no? Los judíos se casaban entre familias, primos, hermanos, y por eso que ellos son portadores de muchos problemas neurodegenerativos, muchos problemas neurodegenerativos, muchísimos. Porque esas mutaciones, esas micromutaciones se seguían conservando y prácticamente si ustedes van a los hospitales de las clínicas especiales que tienen ellos, todos detectan este tipo de patologías. Busquen en internet las patologías que tienen las personas que tienen ascendencia judía. Muchas mutaciones, muchas. ¿Algún comentario? Claro, ya con eso finalizaba, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Orlando. Bueno, por arriba, doctor Ureta, de repente, doctora Alicia, ¿algún comentario, doctor Tirado? Doctora Margaret, para despedirnos ya. Creo que todo está claro. Listo, muchachos. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana ya con la última práctica. ¿Estamos? Muchas gracias. Chao. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de mandarme los informes. Listo, todo. Piense. Chao. Cuídense. Doctor, tengo una pregunta con respecto a los informes. Yo se los envío, por ejemplo, los días martes. Entonces, no sé si los llevará a revisar, si es que se los presento, o lo buscará en su correo. No, yo lo veo en mi correo. No te preocupes. Okay. Todo está bien hasta ahorita. Doctor, y sabemos... Usted está bien. Tengo un problema nuevo con el grupo del día lunes, porque tengo una chiquita que se me enfermó y que ya tiene 2 semanas que no entrega informe. Pero ya hablé con ella, ya lo normalizó, ya lo regularizó, ayer en la tarde, pero ya solucionado. Dígame. ¿Y cómo sabemos que sí le ha llegado? ¿A nosotros usted nos responde o no? Porque a mí no me respondió en ningún correo. No, pues imagínense si respondo, yo tengo 5 grupos de 6 alumnos. Me pongo a responder correo nada más, me paso todo el día. No, pero no se preocupen, todo está bien. Felizmente ahorita nadie. Más bien, si faltase ya te hubiera reportado ya. Yo hubiera mandado al WhatsApp. Aquí en el grupo hay un alumno que no ha enviado. No se preocupen, todo está bien. Ok, doctor. Listo, muchachos. Cuídense bastante. Un abrazo. Chao, salimos. Salimos.